Aquí estamos con la profesora Elsa Tamel Nana, una de las columnas vertebrales de la teología latinoamericana. Eso es algo que se ha ganado con muchos años de esfuerzo y trabajo. Bueno, vamos a conversar con ella y no sé si quieres dar un saludo primero. Bueno, en primer lugar, nada más decir que estoy muy contenta de estar aquí en Costa Rica. Actualmente vivo en Colombia, pero aquí Costa Rica también es mi patria. Y sobre todo en la Universidad Nacional, que la encontré bellísima. Gracias. Elsa, bueno, la primera pregunta que para que nos conteses, ¿cómo llegaste vos a Costa Rica y en qué año? ¿Y qué viniste a hacer? Muy bien. Siempre es bonito recordar, ¿no? Bueno, yo nací en México, crecí en Monterrey, Nuevo León, de una familia muy humilde. Después, con una hermana, me fui a México, a la ciudad. Ella se casó y me fui con ella. A los 18 años yo decidí estudiar teología, pero en México las mujeres no podíamos estudiar teología a nivel universitario, solamente educación cristiana. Entonces mi hermano, que había estudiado acá, Carlos Tamés, me dijo, ve a Costa Rica. Y entonces me vine, pero yo tenía apenas 18 años. Y hay una cosa que quiero que sepan, que casi nunca la dije porque a mí me daba vergüenza decirlo. Yo había terminado la secundaria, en México es hasta tercer año. Después viene la preparatoria, que son 3 años. Pero como no había plata en mi casa, nos dieron solo educación hasta tercer año. Y después había que estudiar algo para trabajar. Y yo me metí a estudiar secretariado, ¿no? Para ser secretaria. Y me gradué. Cuando vine acá al Seminario Bíblico Latinoamericano, que sí aceptaba mujeres, ¿verdad? Me aceptaron por... no tenía la secundaria, como aquí le llaman, completa el bachillerato, pero tenía el equivalente. Tenía hasta tercer año y luego el equivalente. Pero yo siempre tenía un complejo de que no era, ¿verdad?, la preparatoria. Y yo estaba estudiando en el seminario bíblico y solo por ganas me metí a bachillerato por madurez. Y de noche estudiaba bachillerato por madurez. Y como tenía hasta tercer año, me reconocieron química, física, matemáticas, eso que uno allá lo lleva en tercer año de secundaria. Y entonces hice pocas materias y saqué el bachillerato. Entonces ya me sentía como bien, pero yo no sé por qué siempre, nunca lo decía, ¿no? Y yo digo que ahora es un mérito, ¿verdad? Sí. Entonces yo venía con muchas deficiencias porque no tenía la preparatoria. Y no es lo mismo hacer exámenes. Y poco a poco, yo creo que ya al final del bachillerato en teología, en el seminario bíblico, ya me sentí que ya podía estar al nivel de los demás estudiantes. Pero siempre era griego, en los idiomas siempre fui buena. Griego, hebreo, ¿verdad? Y siempre me gustó mucho la Biblia y en eso pues estudiaba la Biblia. Hay esta obra del Nuevo Testamento griego de Sociedades Bíblicas Unidas con un diccionario, el famoso diccionario griego-español, donde aparece su nombre. Mira, qué bueno que recuerdas eso. Cuando yo terminé el bachillerato aquí, yo me regresé a México, pero ya tenía un novio acá que se llama José Duque. Me regresé todavía, ¿verdad? Se llama. Sí, está en Colombia. Me fui a México y yo todos los años iba a México y ahí trabajaba en Sociedades Bíblicas Unidas, releyendo como lectura de pruebas. Me tocó leer Dios llega al hombre y me tocó corregir así, para ganar dinero algo y venir y tener algo de dinero al llegar a Costa Rica. Entonces, cuando me gradué fui y me dieron trabajo y trabajé en la versión de la versión esta, ¿cómo se llama esta versión? Acabo de hacer una revisión. Dios habla hoy. Dios habla hoy. En el Antiguo Testamento estaba el padre Ortiz, estaba Alfredo Tepo, estaba un pastor español Mendoza,
Y yo, jovencita, pues era la que leía y decían, era si yo entendía bien lo que leía y devolvía y etcétera. Y me pusieron a hacer el diccionario como parte de la tarea griego-español. Y yo hice el diccionario, tardé todo un año viendo versículo con esa, ¿te acuerdas? La concordancia grandotota Sí, del hebreo. sí. Todas las veces que ocurría, yo buscaba a ver si se ajustaba. Y luego lo publicaron la Sociedad Bíblica Alemana y todavía está allá, todavía está. Por cierto, de Alemania me acaban de escribir que acaban de hacer una nueva edición del texto griego, la sexta, ¿verdad? Porque estamos en la quinta, y cambiaron los manuscritos, el aparato crítico, y afectaba un poquito el diccionario, entonces había que hacer unos ajustes. Y ese es el diccionario que hicimos. Y bueno, después de que Elsa viene a Costa Rica y bueno, esa parte del bachillerato por madurez, termina su bachillerato en teología y termina la licenciatura en teología. Entonces pasa algo que es muy particular y que yo no sé hasta dónde dimensionamos el valor de este trabajo. La tesis de licenciatura de Elsa, que luego sale en un librito del DEI que se llama La Biblia de los Oprimidos. Háblanos de esa experiencia, porque yo tengo que decirte, no teníamos en esos momentos herramientas de trabajo exegético. Estábamos totalmente limitados, con poca experiencia en métodos histórico-críticos y de otro tipo, sí. Pero vos hiciste esa tesis e hiciste ese librito. Sí. Mira, yo como me casé, me devolví a Costa Rica y empecé a hacer la licenciatura en teología en el Seminario Bíblico Latinoamericano y empecé a venir a la UNA al mismo tiempo. Ajá. Llevaba el bachillerato en literatura y lingüística. Hugo Asman me invitó a trabajar al DEI, ¿no? Cuando los fundadores al principio. Y yo recuerdo que estaba trabajando con el profesor Tomás Hanks, porque había que decir que fue Tomás Hanks mi profesor guía. Él había escrito un artículo sobre la opresión en la teología bíblica. Y a mí me fascinó y yo le dije, yo quiero seguir profundizando en esto, y le pedí que fuera mi profesor guía. Y entonces yo otra vez con esa concordancia hice todo lo que él hizo de los términos griegos, porque era más filológico, ¿verdad? Y descubrí más raíces sobre la opresión, pero ya lo amplié a mecanismos de opresión, sujetos de la opresión, sujetos y objetos de la opresión, y lo amplié. Y recuerdo que le dije a Hugo Asman, bueno, ya me tocaba defender la tesis, etcétera, porque en aquel entonces una licenciatura equivalía a una maestría, a un doctorado casi, porque era lo único que había. Trabajo. Sí, eran trabajos de 300, era lo máximo, 400 páginas. Era lo máximo, y llegó mucha gente. Y Hugo Asman fue el que me lo quitó de las manos, el manuscrito. Yo siempre muy insegura, ¿no? No, eso va para publicar, vámonos. Y él lo sacó, La Biblia de los Oprimidos, y tuvo mucho éxito, se publicó en varios idiomas, ¿no? Sí. En inglés, en francés, en África, en la India pegó mucho, porque pues habla de la opresión en la teología bíblica, porque normalmente los libros de teología bíblica te hablan de pecado, perdón, espíritu, cosas así teológicas, pero ninguno va a hablar de la opresión. Sin embargo, si tú ves todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, más va una línea en donde siempre hay el problema de la opresión-liberación, ¿no? Como un endiadis. Sí, y curiosamente siempre recordamos salmos como el Salmo 150, de dar gracias a Dios y alabar a Dios, pero el Salmo 72 parece que fue borrado de todas las lecturas bíblicas, donde se dice da justicia al rey, que el rey proteja a los pobres.
y castigue a los opresores. Eso queda totalmente borrado de la memoria evangélica. Sí, o se lee diferente o no se lee, yo no sé, ¿verdad? Pero realmente el libro sobresalta, ¿verdad? Todas las veces que aparece. Y hay muchísimas raíces hebreas, había más de 11, ¿verdad? Que tienen matices de opresión. Algunos es aplastar, otro es rozar, otro es violar, otro... Distintas palabras hebreas para designar oprimir. En español solo aparecía oprimir, ¿verdad? Que solamente viendo el hebreo puedes percatarse de esta realidad. Un punto muy importante que está de trasfondo de esta tesis, o más bien para ponerla en contexto, es que en la teología latinoamericana, ya desde los años 60, se viene elaborando una reflexión que, digamos, tiene su punto culminante en la relectura del Éxodo, ¿verdad? Es la revelación de Dios, del Dios bíblico, del Dios que se alaba en los Salmos, está en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, o yo soy el que libera, como dice Severino Cruato. En todo caso, en este contexto, el trabajo que Elsa hace refuerza esa lectura latinoamericana que se está haciendo de Dios, porque efectivamente, así como el Éxodo 3 hay una revelación de Dios para el pueblo oprimido, en ese momento, Latinoamérica está recibiendo una revelación. ¿Cómo pensás vos eso? Sí, es que lo que pasa es que es la historia, ¿no? Había el boom, un boom como lo tenemos con el boom de la literatura latinoamericana, la sociología, la educación con Pablo Freire. Entonces también afectó a la teología y afectó a la lectura bíblica, a la exégesis. Ya no dependíamos tanto, ¿no? Sino buscar también el detrás del texto, qué dice el texto, ¿verdad? No solamente una exégesis abstracta que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Partir de la realidad ahí. Y el Éxodo en ese momento era un paradigma. Dios libera al oprimido. Dios escucha, dice, y yo te escuché, ¿verdad? Que estabas en esclavitud en Egipto y salen y los he liberado, etc. Lo que en ese momento no sabíamos bregar, porque para nosotros la Biblia pues era todo liberadora, en ese momento no teníamos una mirada crítica de textos que realmente no deben ser normativos, de textos que son, digamos, que pueden matar cuando se aplican, ¿no? Entonces no sabíamos qué hacer con eso de que la tierra prometida, que ya está ocupada, no decíamos que estaba ocupada, ¿verdad? Y que Dios los libera y los va a llevar a una tierra, pero todos tienen que matar a los que están ahí en ese lugar. En ese momento no sabíamos qué hacer, la verdad, porque queríamos que todo fuera liberador y afirmábamos que todo era liberador. Hoy día tenemos otras herramientas, ¿verdad? Tenemos la lectura decolonial de la Biblia, que reconoce también el colonialismo al interior de la Biblia, o como dirían en Estados Unidos, la lectura postcolonial de la Biblia, que nos permite, ¿verdad? Ver, aunque las mujeres, desde los 80, rechazamos textos como no normativos, no permito que la mujer enseñe, ¿verdad? Dice Timoteo. Entonces ahí las mujeres trabajamos ese texto, claro, ahora, bueno, no, hace unos, en los 80 ya, y decimos, no lo aceptamos, ¿verdad? Ahí empieza un poco ya el ver textos que no se pueden aceptar, ¿no? Que son parte de la cultura, la Biblia es patriarcal, hay que reconocerlo, la Biblia es homofóbica, hay que reconocerlo, pero en aquel entonces hacíamos malabarismos con el texto. Yo me acuerdo Tomás Hacks también, ¿verdad? Para la cuestión de la lectura homosexual de la Biblia, no quiere decir esto, Pablo lo que quiere decir es esto. No, Pablo es homofóbico, punto, ¿verdad? Reconocer eso nos ha dado madurez también, ¿no? Aunque sigue siendo pues el texto privilegiado, texto sagrado para los cristianos, etc.
pero tenemos que reconocer los contextos sociohistóricos en los cuales surge el texto, las épocas, ¿verdad? Y sobre todo las ciencias bíblicas. Sí. Las ciencias bíblicas. Una sociedad totalmente patriarcal, donde el mismo César se constituye en padre de su propia patria, ¿verdad? Es decir, no, yo creo que las dimensiones de qué es una sociedad patriarcal todavía para mucha gente no están claras sobre la Biblia. Es decir, ¿qué significa vivir diariamente en una sociedad donde la ascendencia de los ancestros masculinos marca totalmente y las mujeres no tienen un espacio social delimitado? Sí. La lectura feminista de la Biblia ha ayudado, ¿no? Con la hermenéutica y la sospecha, a ingresar a los textos, leer entre líneas, ver el contexto sociohistórico y resaltar, ¿verdad? Entre líneas a partir de la sospecha, ¿verdad? Ahora, Elisa Berchut-La Fiorenza, que seguro la conocen porque es una biblista norteamericana, bueno, alemana creo, pero que enseña en Harvard. Sí. Que enseñaba en Harvard. Ella acuña un nuevo término, que es patriquiriarcal. Y a mí me parece muy interesante porque tú estás hablando del César, ¿verdad? Patriquiriarcal incluye kyrios, ¿no? El patri del pater familia y el kyrios. Entonces ahí te amplía a lo que es toda la sociedad y no solo la familia, ¿no? Con los códigos domésticos, el padre, la esposa obedece al padre, el hijo obedece al padre, el esclavo obedece al amo, ¿verdad? Entonces, creo que ese término, aunque suena un poco difícil, pero ha servido en América Latina para entender, expresarnos mejor en lo que queremos decir patriarcal. Ahora, en este proceso, es que quisiera poner otros dos temas. También la profesora Tames estudia Santiago y más de una década después, Primera de Timoteo. Sí. ¿Por qué Santiago? ¿Por qué Timoteo? Primero, Santiago, me invitaron en Brasil, los metodistas de Brasil, me invitaron a hablar sobre Tiago, ¿no? En portugués, sobre Santiago. Y en ese momento todas nuestras lecturas eran desde los excluidos. Ajá. Entonces yo descubro Santiago. Y aunque el título es Santiago, una lectura latinoamericana de la epístola, fueron 5 conferencias que después el DEI publicó en un librito mal hecho, ¿verdad? Porque tiene un montón de errores. Ahí, en el DEI, en esos momentos era muy artesanal. Pero lo sacaron en inglés. Y en inglés sí se hizo. Fueron mejores los del Mercadotecnia, le pusieron el mensaje escandaloso de Santiago, ¿no? The Scandalous Message of James, ¿no? Y ese sí se popularizó muchísimo y se publicó en otros idiomas, incluso creo que también en alemán, en inglés, en portugués. Y claro, me gustó mucho Santiago, que después ya continué trabajando Santiago. Verbo Divino sacó No menosprecien a los pobres, también como un comentario popular. Y después, para los traductores indígenas y pastores y personas seminaristas, de todos, católicos y evangélicos, yo hice un manual para traductores, ¿verdad? Donde se ve desde la primera palabra hasta la última y cómo se puede traducir y bueno, que me lo pidió la Sociedad Bíblica, no porque yo me naciera a hacerlo. Entonces la historia de Santiago es así. Y después mi tesis doctoral fue sobre Pablo, ¿no? Sobre Romanos. Entonces ahí ya los confronté, pero primero que llegué a la conclusión que hay una similitud. Bueno, en cuanto a Timoteo, en Timoteo la motivación fue que la Universidad de Berna en Suiza me dio un premio por la hermenéutica, ¿verdad?
O sea, del mundo me escogieron a mí, hicieron un concurso. Yo no supe, a mí nomás me llegó la invitación de ir a recoger una plata, ¿verdad? Del premio, el award, un award, por la hermenéutica. Y ellos me dieron un dinero para una investigación. Entonces yo lo que hice es pedir permiso a la Universidad Bíblica, que ya era Universidad Bíblica, para hacer una investigación, y ahí le eché diente a 1 Timoteo con esa plata. Entonces yo pedí permiso sin goce de salario, esa plata la metí al banco y era como pagar mi salario por 2 años, porque era una buena cantidad que me dieron, que me alcanzó para 2 años estar haciendo esa investigación, que fue un poco difícil, pero descubrí la clave de lectura, ¿no? Del problema, no permito que la mujer enseñe. Y lo que descubrí ahí son luchas de poder en los orígenes del cristianismo, que ya estamos hacia finales del primer siglo, principios del segundo, en donde, bueno, ya sabemos que es de la tercera generación de Pablo, ¿verdad? No es de Pablo. Pablo no fue misógino. En sus cartas auténticas vemos que trabaja con muchas mujeres. Pero ya los discípulos de Pablo, que serían Timoteo, 1 y 2 Timoteo y Tito, ahí sí, ¿verdad? Hay un patriarcalismo y una cosa muy fuerte, pero lo que yo descubro en esa carta son luchas de poder, que tiene que ver con el poder. Si quieres ser obispo, muy bien, pero tienes que hacer esto. O, Timoteo, no te apresures a ordenar, a poner las manos, ¿verdad? Piensa bien, ¿quién está presionando? Las mujeres que no se vistan con oro, con broches de oro, con peinados exorbitantes, ¿no? En las comunidades pobres no hay mujeres ricas. Hay una que otra, que son las benefactoras, las patronas. Entonces está escribiendo, pero ¿a quién se está refiriendo, no? Y posiblemente son estas mujeres que están en pleito con los presbíteros, ¿verdad? Entonces están en pleito porque dice, al presbítero págale doble, ¿verdad? Que merece su salario. Todas esas cosas que me costó mucho descubrir, porque hay que leer y leer y leer y leer muchas veces cuando te vienen ya las pistas para organizar. Entonces hay una lucha de poder entre mujeres ricas y presbíteros. Y el pobre Timoteo en medio, ¿verdad? No te dejes acá, ¿no? Cuando le dice, toma más vino y menos agua, porque tenía úlcera de tanta lucha, el pobre Timoteo. Sí. Que nadie menosprecie tu juventud. Sí. ¿Por qué? ¿Quién se la está menospreciando? ¿Verdad? Entonces, es fantástico. Como ustedes ven, a mí me fascina la Biblia. Vean, en América Latina, especialmente Sudamérica, en el ICEDET, se desarrolló una especie de obsesión con el estudio estructuralista de los textos. Pero tomaron a Greima. Sí. Elsa estudia el Cantar de los Cantares con los trabajos de Roland Barthes. Y eso hace una diferencia sustancial porque hay otros autores, no el Cantar, pero acordate que Clevenot y Velo estudiaron Marcos sobre la base de los códigos de Barthes, no de las estructuras narrativas de Greima. Sí. Entonces, adelante, Cantar de los Cantares, por supuesto. Sí. Cuando yo terminé, bueno, a mí siempre me gustó la literatura hasta la fecha, y incluso en mi etapa actual estoy volviendo al texto, en la recreación de textos bíblicos, a la literatura. Cuando yo estaba estudiando y luego, pero ya me había decidido por Biblia. No puedes llevar 2 carreras, es difícil, puedes. Yo ya había llegado a la licenciatura de las 2 y ya daba clases en la Universidad Bíblica o Seminario Bíblico en ese entonces. Y bueno, todavía no había hecho el doctorado. Entonces yo pedí permiso porque en esa época, no sé, tú estabas muy joven, era muy politizada la universidad aquí. Y no que los PC, los troscos, los maoístas,
Entonces era entonces como que llevar un libro bíblico de tesis para estudiar. Entonces yo pedí permiso para analizar, porque ya había decidido irme por Biblia, como poemas de amor humano universal, que de hecho son poemas de amor humano, porque no aparece ni la palabra Dios en esos textos, ¿no? Entonces, Sonia Marta Mora, que ha sido una de las profesoras que yo aprendí muchísimo de ella, la admiro mucho, ella me guió en la tesis, ¿verdad? De las 3 tesis que he defendido, ella es la mejor profesora guía que he tenido, porque me hacía observaciones. Los otros apenas así me dejaban y yo quería que me dijeran así, no, así, ¿verdad? Y entonces trabajé el Cantar de los Cantares y usé a Roland Barthes. SZ fue la metodología, ¿no? Es su libro, ajá. SZ. Y hubo, en ese entonces, había un profesor que no me quería porque no le gustó el método estructuralista. Él era historicista, entonces había mucho pleito entre las escuelas estructuralistas, porque Sonia Marta estaba en las nuevas escuelas. Estudió y él, en Francia. Sí. Y entonces, yo otra vez usé Humberto Eco también, y Roland Barthes, pero más Roland Barthes, ¿sí? Entonces, yo casi ya desisto de no defender la tesis. Yo la terminé. Cuando se la dieron a este profesor, no, él me dijo, no, eso está para la basura. Así me dijo. Entonces, bueno, yo como estaba ya con Santiago, dando conferencias y todo, ya... Entonces, Sonia Marta Mora y otra profesora me invitaron a almorzar y dijimos, tenemos que seguir adelante porque esto es más que eso, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Tú ya terminaste ¿cómo vas a dejar la carrera si terminaste todos los cursos y todo, y solo falta defenderla, pero vamos a hacerla perfecta? Entonces ella se sentó conmigo, que no hubiera en redacción ningún problema ni nada, ¿verdad? Entonces, pero hice una buena defensa. Y Arnoldo Mora estuvo en el jurado, y este otro profesor y otra profesora que era la decana, y Sonia Marta Mora, no sé si, la guía también está ahí. Sí. Sí. Y fue una buena defensa, yo me reivindiqué, entonces, porque sí, me había afectado un poco. Entonces, es muy bonito. Cantar de los Cantares es un libro sumamente erótico, ¿verdad? Habla de poemas de amor humano, inocentes. La anécdota, la story es inocente. Vamos al jardín, mi amor, no sé qué. Pero cuando uno analiza con Roland Barthes todo lo que es las connotaciones y toda la significación, se crea una atmósfera de connotaciones tan increíblemente erótica, ¿verdad? Que tú ya ves detrás muchas cosas, ¿no? Y entonces yo disfruté mucho, pero ese no se publicó. El Day lo iba a publicar y en la verdad en ese momento estaba tan politizado todo que a mí me daba miedo publicar un libro que no era de política, como Santiago, ¿verdad? Que no era así como revolucionario. Y esto era un libro así, todos me iban a ser reformista, ¿te acuerdas? ¿Cómo teníamos? Entonces yo tampoco promoví mucho A mí sí me hubiera gustado ahora que hubiera sido publicado, la verdad. Arnoldo fue excelente en la defensa, le gustó mucho, pero él no sabía nada de lo que estaba detrás de eso. Elsa estaba dentro de los padres de la teología de la liberación: Hugo Altman, Franz, Pablo, y yo no me acuerdo todos los que formaban parte de ese grupo de inicio del Day, ¿verdad? Sí. Que era un grupo migrante. Enrique Dussel. Sí, en medio de todos esos hombres con nombre está Elsa Tames. Y hay una injusticia histórica muy grande en un libro que sacó este señor Tamayo Acosta sobre los teólogos de la liberación. Hay 2 versiones, los 2 son creo que de Verbo Divino, donde solo hay varones. En un momento en que Elsa era un punto de referencia,
en medio de todo, sí, claro. Pero te estás el del panorama de la teoría de liberación, ahí sí aparece. No, sí, pero eso fue después de que los regañaron, ¿verdad? Ok. Porque Eso es muy común. sí, había, se borró, y lo hemos hecho, el gran Leonardo Boff, el gran Enrique Dussel, pero no vemos a la gran Elsa Tames. Vos fuiste referencia y lo has sido durante ¿cuántos? 50 Sí. años o más, ha sido referencia. Una mujer que hizo su trabajo en un mundo de hombres y brilló. Y eso es lo que has hecho vos. Ahora, ya después de que te has pensionado y todo, ¿qué decís de eso? ¿Cómo valorás vos la lucha que vos como persona, mujer, diste para llegar a donde estás? Yo sé que la tuya no es la más dramática, tengo que decirte. Sí. No. No Hay otras más dramáticas. Sí. Mira, yo participé, yo estoy muy agradecida con los teólogos de la liberación. Sí, desde el 80 pertenecí al Teólogos del Tercer Mundo, Asociación de Teólogos del Tercer Mundo, desde el 80. Y entonces siempre participé con todos, pero yo creo que eran muy paternalistas, ¿eh? Estábamos Ivonne Guevara y yo. Siempre Ivonne Guevara y yo, al principio, ya después llegaron otras generaciones. Sí. En todas las reuniones siempre participamos. Y siempre eran muy linda gente todos, pero es así, ¿verdad? Yo pienso que nos consideraban como hijas o así, o no sé. Nunca nos trataron mal, pero la cosa es, como dice Zeika o Ivone, tienen buena voluntad, pero no voluntad, ¿verdad? Por ejemplo, si íbamos a organizar algo, un panel, todo, entonces yo le decía, oye, pero no hay ni una mujer, eran puros hombres. Ay, de veras, sí, ¿a quién invitamos? O sea, siempre era un poco así, que no. Por eso, en el 85, yo saqué un libro que se llama Teólogos de la Liberación hablan sobre la mujer. Era una estrategia que yo me planteé desde el DEI. Dice, por lo menos una sola vez que piensen desde la mujer. Entonces, en cada una de las reuniones, por ejemplo, a Juan Luis II, a todos los entrevisté. En cada una de las reuniones, oye, te entrevisto. Sí, claro. Nos íbamos por ahí. Y le digo, ¿tú crees que las mujeres aquí? Bueno, Yo recuerdo cuando a John Sobrino lo entrevisté, y ese me entregó el artículo muy tarde, que no salió en sino el de las mujeres toman la palabra, que era como una respuesta. De ahí metimos a John. John me dice, Elsa, pero es que yo no conozco a ninguna mujer más que la cocinera. Entonces, había que entender a los curas. ¿Verdad? Fue una experiencia, pero más de estrategia, porque algunos me decían unas cosas que nada que ver, más bien yo les tachaba, porque digo yo. Yo creo que fui buena gente con los teólogos, y ellos conmigo también. Ya después de los 90, ¿sabes? Las mujeres crecimos, hicimos doctorado, que no teníamos doctorado. Entonces ahora hay muchas mujeres con doctorado, y ya muchas mujeres son. Yo recuerdo que yo escribí en uno de los libros la introducción, cuando yo me descubrí sujeto, ¿verdad? Que mi voz era mi voz y ya no la voz de los teólogos, ¿verdad? Escribí algo así, descubrí que ya tenía voz propia, ¿verdad? Porque uno tiene, ¿no? Pues como con Gustavo linda gente, siempre fue muy, muy buena gente, Gustavo Gutiérrez, todo. Y a mí me criticaban algunas colegas, me decían, ay, tú eres muy maternalista, ¿no? Cuando empezó la crítica, en la teología feminista se sentó bien y empezó ya la crítica, porque ya se cansa uno siempre de decir, oye, y falta una mujer, oye, y las mujeres. Y ya después, entonces, la teología feminista tuvo varias ramas distintas y todo, pero nosotros teníamos nuestras reuniones aparte siempre, ¿verdad? Y pensábamos desde una teología feminista. Luego ya salió la ecofeminista, la teología negra,
¿verdad? Y otras corrientes, la teología feminista de la liberación, donde yo me ubicaba. Y bueno, vos no solo sos mujer, sos protestante. También. ¿Qué pasa con eso? ¿O qué pasó con eso? Yo como protestante quería hacer un aporte a la teología de la liberación. Entonces, cuando me tocó el turno de hacer doctorado, escoger un lugar donde vamos toda la familia, yo dije, ¿y qué voy a trabajar? Y yo estaba más en el Antiguo Testamento, pero dije yo, un aporte protestante a la teología latinoamericana sería la justificación por la fe. Yo no supe en qué me estaba metiendo realmente, ¿verdad? Digo, vamos con Romanos. Y entonces allá empecé a trabajar, pero con la metodología latinoamericana, ¿no? En Suiza empecé a trabajar y más la sección de antigüedad, donde estaban todos los libros de pues Columela, Suetonio, ¿no? Plutarco, todos, Tácito, para ver el detrás del texto. Y un profesor, porque ya tenía como 5 meses para poder verlo, el Imperio Romano y todo eso, para poder entender la Carta a los Romanos, ¿no? Allá esa metodología no, en ese momento, ahora sí. Y yo recuerdo muy bien un profesor muy conocido, no voy a dar el nombre, me dice, ¿y usted por qué pierde tanto tiempo ahí en la antigüedad? Porque mi tema era la justificación. Había hecho el proyecto, pasó muy bien el proyecto. Allá te aprueban el proyecto todo el cuerpo docente. Aún los profesores de cualquier materia, no de teología, sino de otros, tienen que aprobar tu proyecto de tesis doctoral. Entonces pasó muy bien porque le dediqué mucho tiempo, llegué en tiempo de vacaciones, entonces le dediqué todo el tiempo. Y me dice, ¿pero usted por qué pasa todo ese tiempo ahí? Le digo, profesor, ¿cómo voy a leer Romanos si no conozco el contexto histórico, sociohistórico en que surge la carta? No puedo. Esa es nuestra hermenéutica latinoamericana. Y después de eso ya pude yo trabajar el texto. Y ese fue un aporte. Que por cierto, una vez Gustavo Gutiérrez, en una de las reuniones de los teólogos de la liberación, él decía, tenemos que escribir, porque Gustavo era el gurú, eso sí, de las reuniones, ¿no? Y entonces él dijo, dice, ¿pero qué? ¿Cómo? Dice, así como Elsa trabajó la justificación por la fe, así, tenemos que escribir más. Decía, y yo me sentí un poquito halagada, ¿no? Porque frente a tantos hombres y tantas, ya había un poquito más de mujeres, pero no tantas. Ya después del 90 hay mucho más mujeres con doctorado, ¿sí? Es una pena, ¿no? Que tienes que tener títulos para poder decir, para tener entrada. La voz es legítima. Hugo Asman decía, paga la cuota. Y hay que pagar una cuota, pues paga la cuota y ya. Entonces yo pagué la cuota, ¿verdad? Y a eso me lleva a esta pregunta. Bueno, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a enfilar la teología latinoamericana? ¿Cómo la ves vos? Sí, mira. Solo déjame puntualizar un temilla ahí más que siempre me ha preocupado mucho, que es la fragmentación, la lucha que llamaban en los 80 luchas específicas y que después se pudieron haber constituido en reinos específicos. Y eso es un tema, yo siempre te he visto como una persona íntegra. Vos sos Elsa Tames, no con los apellidos de teóloga feminista o biblista tal y cual. Vos hiciste tu espacio aquí de forma íntegra, podés referirte a muchas cosas. Sí. Entonces, ¿cómo te referís desde esta experiencia tuya ahora? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué recomendaciones le das a las nuevas y nuevos aspirantes al estudio de la teología latinoamericana, no solo de la teología? Mira, me estás preguntando en un momento difícil de mi vida, a nivel personal, a nivel personal. Okay. Yo pienso que
la teología de la liberación sigue en el mismo paradigma y ya estamos en otros paradigmas. Entonces, yo ahorita, a nivel personal, estoy en una búsqueda, ¿verdad? Más que todo de espiritualidad, de espiritualidad. O sea, ya no me puedo repetir. Entonces, incluso llegó un momento en que yo dije, bueno, ya no quiero más teología. Y me puse a hacer pan. Soy panadera. Ahora me puse a hacer panes mexicanos y panes de masa madre y panes integrales de centeno y todo. Un descanso, un descanso. Y entonces, yo no sé si es por la edad de uno, ¿verdad? Que yo ya tengo 74 años, que yo estoy en busca de otra espiritualidad, una espiritualidad más amplia sin todo el tinglado de toda la tradición eclesiástica y todo eso, ¿no? Volví a la poesía, volví a la literatura, que es mi otra rama, y en esto, porque la Biblia siempre me ha fascinado y yo sigo con la Biblia. La literatura me ayuda mucho, es literatura. Y ahorita, yo por eso no me atrevo a dar consejos, porque ¿qué les voy a decir? ¿Verdad? No, yo quiero que cada quien está caminando y va haciendo camino y va descubriendo. Las nuevas generaciones son totalmente diferentes, ¿sí? A mi generación, yo soy de una generación, pero y a la generación de la teología latinoamericana. Yo en estos momentos estoy trabajando textos desde un punto de vista literario, bíblicos. Estoy trabajando el arte de recrear los textos bíblicos. El arte de recrear los textos bíblicos es volver a la narratología, que la exégesis narrativa la retomó, y tomando el texto fuente, el texto base, que es muy chiquito, ampliarlo como un relato, como una novela. Y estoy escribiendo un librito, que eso es lo que me gusta hacer ahora, porque se vuelve a encantar el texto. Sobre 10 días con María de Nazaret. ¿Mm? Por ejemplo, decíamos allá con otros colegas que vienen al Congreso, decíamos, bueno, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, en un solo versículo, dice que no había lugar donde hubiera nacido, nació y lo volvieron a pañales y lo acostaron. Pero, ¿y qué los dolores de parto? ¿Y qué la situación emocional de José buscando un lugar donde nazca el niño? Y no tienen venían de un viaje bien largo, se le adelantó tal vez el niño, nació solo o con una partera o cómo, ¿no? Entonces yo ese texto lo hago de muchas páginas, ese textito. Y esas ampliaciones, ¿de dónde las saco? Esos rellenos en la narratología, ¿verdad? Porque tiene los personajes, el ambiente, todo, como está el texto, ¿no? Si es de día, si es de noche. Pero el contexto sociohistórico te lo va diciendo. La arqueología, el sociohistórico, cuántos kilómetros viajaron desde Nazaret, ¿verdad? Los kilómetros y todo. Y ahí vas ampliando en caravana porque era peligroso venir, etcétera, ¿no? O sea, el contexto sociohistórico te da las ampliaciones. Y el otro es las experiencias cotidianas, normales, humanas. María tuvo dolores de parto. María no tuvo cesárea, que sepamos. ¿Qué partera lo atendió en esa noche? Era de noche, vino, ¿cómo la consiguieron? Todo eso yo lo pongo, ¿verdad? Y entonces se vuelve un texto donde el lector entra, forma parte de todo el mundo narrado, ¿verdad? Y entonces ahí estoy trabajando estos. Yo tengo algunas que he compartido en la Javeriana, por ejemplo, para hacer una conferencia sobre migrantes, mujeres migrantes, Agar, el caso de Agar, en el desierto, con un niño. Es un versículo chiquito, pero tú imagínate las familias que vienen por el tampón del Darién o que van a cruzar el desierto de México.
llenos de mocos los niños, todos orinados, sin trapos que limpiar, sin un juguetito que se entretienen, y el pobre Isaac preguntando, y mamá, y mi papá Abraham, ¿dónde está? Y mi hermanito Isaac, que te hace llorar, ¿verdad? Porque tú participas de esa situación narrada, de ese mundo narrado. Entonces, las ampliaciones vienen de las experiencias de migrantes, aquí en ese caso mujeres, o del contexto sociohistórico. Y también la intratextualidad, intertextualidad, ¿verdad? De otros textos que te dan material para ampliarlo. Y en eso estoy, recreando textos. Entonces estoy inventando la gramática, ¿no? El arte de recrear los textos bíblicos. Muy bien. La narratología. Bueno, yo, si por mí fuera, seguiríamos aquí, porque hay una lista de cuestiones que sería muy bonito tocar, pero en la próxima. Elsa, yo te agradezco mucho este tiempo. Queda como un aporte sobre todo a las personas estudiantes de la escuela ecuménica y a cualquiera otro que estudie teología. Somos cuerpos socialmente o abrazados o socialmente peleados. Sí. Pero somos cuerpos, y este es el famoso texto no publicado de Elsa sobre el cantar de los cantares. Te agradecemos muchísimo, Elsa. Muchas gracias. Y que estés muy bien y excelente.